Vamos a pasar ahora al módulo 3, donde vemos el plan de contingencia. Recordamos que lo que nosotros queremos es estar en la misma situación que antes en el menor tiempo y con el menor costo posible. Nosotros queremos asegurar la continuidad de trabajo, limitando las consecuencias de la amenaza que puede llegar a concretarse, y que en esa necesidad que tenemos, lo que estamos aplicando en esta idea de plan de contingencia son las medidas correctivas que habíamos puesto en el plan de seguridad. Plan de contingencia es equivalente a medidas correctivas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Recuperar los recursos informáticos protegiendo a las personas. Ya hemos dicho que el componente fundamental de los recursos informáticos, sin considerar la importancia de las personas, que por supuesto no se pueden recuperar, el componente fundamental es la información. Muchas veces nuestro plan de contingencia va a apuntar a la información. Pero recuerden que queremos cuidar todo, no nos da lo mismo tener o no tener la computadora y salvar la información. Si tuviera que optar, elegiría por salvar la información aunque perdiera la computadora. Pero realmente, si yo tuviera que elegir, preferiría tener las dos cosas. ¿Cómo se elabora el plan de contingencia? Como en cualquier situación, estableciendo cuáles son las funciones y los roles de cada uno y quién tiene que hacer qué cosa. Entonces, el plan de contingencia tiene que contemplar quién va a hacer los llamados a los servicios de emergencia, quién es el responsable de seguridad en un momento determinado y si no está en la empresa ubicarlo, quién es el personal capacitado para hacer tal o cual tarea. Si se trata de cualquier tipo de problema que afectó al equipamiento y en consecuencia afectó a todos los programas instalados, acuérdense que hay que seguir un orden acá. Hay que recuperar el sistema operativo, recuperar los utilitarios propios del uso de la organización, recuperar los aplicativos, la contabilidad, los diagnósticos, lo que fuera, y recuperar los datos asegurándonos si los pasos anteriores en cuanto a medidas preventivas fueron correctos, que los datos tengan relación con los programas que estamos recuperando. Una vez que sabemos que se presentó un problema de cualquier tipo, físico por ejemplo, también tendremos que programar en qué orden vamos a poner en marcha todo el equipamiento, desde su vinculación nuevamente a la red eléctrica y a la red informática, hasta el funcionamiento en orden de los equipos, los servidores, los equipos adicionales, cómo funcionan las redes, cómo se instalan los distintos equipos periféricos, a qué impresora queda vinculado cada uno. Bueno, todo ese tipo de cosas que hay que preverlo y hay que escribirlo dentro del plan de contingencia. Si queremos que el plan de contingencia sea exitoso, una de las cuestiones que hay que decir es que nosotros tenemos que tener pruebas del plan de contingencia. Va a parecer extraño, pero tenemos que ensayar periódicamente las amenazas y su concreción, al menos para saber si tenemos previsto el plan de contingencia. Evidentemente no vamos a provocar a propósito un incendio a ver si lo podemos apagar, pero sí volver a repasar qué pasaría frente a determinadas situaciones y en algunos casos sí, por ejemplo, desconectar la computadora a ver qué consecuencias tiene frente a determinado tipo de proceso. No hay que exagerar en esto, siempre digo, no sea cosa que provoquemos un problema serio cuando no existía. El plan de contingencia es dinámico, como lo es el plan de seguridad, y entonces en forma periódica tenemos que estar revisando cuáles los contenidos y propósitos que tiene, cuáles son los objetivos. Recuerden que el plan de contingencia como el plan de seguridad tienen que estar divulgados entre aquellos que necesitan saberlo. Esto forma parte de la confidencialidad. Volvemos entonces a cada una de las amenazas y vemos un poco lo que en realidad ya habíamos visto en la clase anterior.
Si nosotros hablamos de accidentes, desastres, etc., vamos a intentar reducir toda la pérdida posible a través de todos los aspectos vinculados, por ejemplo, a seguros. El seguro que me va a permitir, dentro de esa idea de estar en las mismas condiciones que antes, en el menor tiempo posible. Por supuesto que no va a ser en el menor tiempo posible, pero sí en algún momento yo voy a poder recuperar los equipos que perdí o, en algunos casos también, recuperar algunos aspectos del software. Habíamos dicho antes establecer roles, tener claro quién tiene que hacer cada cosa, y a partir de ahí seguir el procedimiento que hay que escribir para cada caso en particular, vuelvo a decir esto, en cuanto a si se trató de esta amenaza en particular, yo voy a definir este plan de contingencia o tal como hemos dicho tantas veces, las medidas correctivas para el mismo. Si vamos a las fallas, la misma idea entonces. Fallan las cosas, busquemos la manera de solucionarlo. Tenemos garantías de soft, tenemos garantías de los equipos, ejecutemos todo esto, pero mientras tanto pongamos en marcha todo porque queremos estar en el menor tiempo posible también en condiciones de seguir trabajando. Por eso escribimos el plan de contingencia, para lograr tener todo previsto y lo más rápido posible volver a estar en la misma situación que antes. Frente a las personas que cometen errores y omisiones, acuérdense que está muy bueno la idea de poder mejorar la programación, pero lo primero que vamos a tener que hacer es recuperar la información y reprocesar todo aquello que se puede haber perdido. Los errores y omisiones realmente son bastante impredecibles. Por dónde puede salir el problema o qué tipo de error o omisión se puede estar cometiendo. Cuando vamos a los perjuicios con motivación económica, ya habíamos hablado de algunas cuestiones relacionadas con despidos o reasignación, etcétera, que sabemos que esto no siempre va a ser así porque quizás nos están atacando desde cualquier lugar del mundo que ustedes puedan imaginar. Y en particular, en el daño intencional sin motivación económica, el perjuicio intencional sin motivación económica apunta a causar un daño que quizás de ninguna manera nosotros podamos saber ni imaginar siquiera cómo es que se puede llegar a producir. El ataque en este momento a través de las redes de información o cualquier tipo de ataque físico, bueno, puede tener cualquier consecuencia imaginable. La invasión a la privacidad vuelve a ser un serio problema. ¿Cómo hago para corregir esa invasión a la privacidad? Despido de personal y reasignación de funciones será en la menor cantidad de casos que podrá estar vinculado con esto, y tan sencillo como que haya sido personal que está dentro del edificio o dentro de la organización físicamente. Esto puede venir desde muchísimos lados y con cualquier tipo de herramienta utilizada hoy en día por los delincuentes del SOC, como para causar un problema y llevarse la información, divulgarla y no necesariamente que nos haya atacado, nos haya alterado, quiero decir, la información que nosotros tenemos almacenada. En la... Perdón. Cuando nosotros avanzamos sobre esta idea de plan de seguridad y plan de contingencia, lo que decimos es, ¿qué problemas se me pueden presentar para implementarlo? Entonces, fíjense ustedes que retomamos acá un poquito todo aquello que venimos diciendo respecto de cuáles son las debilidades, las fortalezas, etc. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que detectamos en los proyectos de investigación? Si no había directivas y políticas claras por parte tanto de la dirección en primer lugar y en segundo lugar si no había quien gestione la seguridad. Lo que se habla en este momento, y lo vamos a ver en las próximas unidades, es de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces,
Cuando uno habla no de los recursos informáticos, sino básicamente de la información, que es la mayor preocupación en muchos de los casos, tenemos que tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, por sus siglas SGSI. Y ese sistema de seguridad, sistema de gestión de la seguridad de la información, nuevamente va conformando el plan de seguridad del que hemos hablado tantas veces. En muchas organizaciones no existe un área de seguridad, en otras sí. Y cuando existe, parece como descolgada del resto de los sectores. Porque en la mayoría de los casos se lo considera como un costo más, un gasto más, no se considera que pueda tener aspectos productivos, no forma parte de la planificación estratégica del negocio, hasta que alguien descubre que si pierde información se va a detener su negocio y quizás pueda llegar a quebrar. Y entonces ahí es donde comienza a tenerse la verdadera importancia de la información, y acuérdense que nosotros tratamos de hablar no solo de información, sino también de tener presente todo lo que se refiere a los recursos informáticos en su conjunto. Bien, ahí finalizamos el módulo número 3.